momento trabajo en el CCFD Terre Solidaire aquí, que es una vieja y grande ONG francesa. Alrededor de Nicaragua y de la situación hemos logrado montar una alianza fuerte con dos organizaciones, eso es Nicaragua-Francia, y el colectivo de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, que con estas dos organizaciones se logró acompañar una gira en junio 2018, una otra en el año anterior, y tenemos el honor y el gusto de recibir hoy a representantes del colectivo Nicaragua Nunca Más y representantes de la Asociación Madres de Abril. Y bueno, ya estamos todos juntos desde todo el día, pero no he tenido la ocasión de decirle que estoy muy contento de recibirles. Todos y todas saben que la situación en Francia es bien particular. Puede ser que hoy sea una de las últimas reuniones. Felizmente se logró confirmar, porque realmente había sido una lástima de no aprovechar de su presencia para ir intercambiando. No sabemos el grado de conocimiento que ustedes tienen de la situación en Nicaragua, así que yo propongo dejarles la palabra durante, no sé, media hora, 3/4 de horas, para que puedan presentarse, presentar su trabajo, quiénes son, lo que están haciendo en Nicaragua, por qué están en Europa, tanto para AMA como Nicaragua Nunca Más. Y bueno, luego nos tomamos un tiempito de debate, intercambios de comentarios, sugerencias, preguntas, respuestas. No sé, Elena, ¿quieres decir algo más? Pues no, yo creo que lo has dicho todo. Nosotros, o sea, por el colectivo de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, igual estamos muy contentos de poder, de haber logrado que lleguen hasta París y realmente es un honor de poder escucharlas y lo hoy, y bueno, esperamos que nos sigamos acompañando aún en tiempos difíciles. Buenas noches a todos, agradeciéndole la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes y pues que compartan nuestro mensaje y la situación en que estamos ahorita atravesando en Nicaragua. Mi nombre es Lisette Dávila, soy la madre de Alvarito Conrado, el primer niño asesinado durante las protestas iniciadas en abril del 2018 en Nicaragua. Miembro de la Asociación Madres de Abril, la cual nace a partir del dolor, el sufrimiento de muchas madres que íbamos perdiendo día a día y nos íbamos sumando en la solidaridad con cada una. Actualmente estamos más de 100 madres dentro de la asociación, la cual hemos alzado la voz, las voces de nuestros hijos, a quien la dictadura de Nicaragua ha callado, pero hoy en día la alzamos con más fuerza, con más eco, porque nos quitaron lo más valioso que tiene una mujer, que es un hijo. Hemos cogido esta lucha y trabajando en ello, pues nos pusimos 4 objetivos, los cuales son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Para nosotros es muy importante, para nosotros estar luchando desde la situación que estamos viviendo en Nicaragua es difícil. Hemos, desde el día número 1,
querido tener acceso a la justicia donde es imposible dentro del país. Todo está totalmente parcializado, no hay autonomía de ningún tipo y pues eso nos ha venido a entorpecer todo el proceso debido que tenemos, que deberíamos de tener como derecho. Bueno, les explicará más doña Josefa. Buenas noches, gracias por estar aquí escuchando nuestros testimonios y nuestra narrativa desde lo más profundo de las madres, del sentir de las madres de la Asociación de Madres Nicaragüenses. AMA es una asociación. Mi nombre es Josefa Mesa, yo soy la mamá de Jonathan Morazán Mesa, un muchacho universitario de 21 años asesinado el 30 de mayo, el día de la marcha, la gran marcha, la madre de las marchas le llamamos nosotros, porque íbamos en solidaridad con estas madres que le fueron asesinados en abril a sus hijos. Nosotros marchamos en apoyo a estas madres, sin saber que el gobierno represor nos iba a asesinar a nuestros hijos ese Día de las Madres. Fue un regalo que nos dio el gobierno de Nicaragua a todas las madres, donde asesinó a nuestros hijos. Uno de ellos, Jonathan, y fueron personas especialistas en balística, en tiros, porque fueron paramilitares. Mi hijo recibió un disparo en el centro del cerebro, aquí en el bulbo. Cuando yo estaba en la marcha, yo lo llamé en ese momento para buscarlo, que no fuéramos, porque mire que había un tiroteo. Pues entonces yo llamo a mi hijo, que yo estoy en la marcha también, a unos cuadras, y no me responde. 30, 40 minutos me responde, cuando ya él me contesta la emergencia del hospital Vivian Pela, que mi hijo está herido. Yo nunca jamás pensé de que mi hijo ya estaba casi sin vida. Cuando yo llego al hospital, no me quisieron decir dónde estaba herido. Cuando yo llego al hospital, ahí me informan de que mi hijo no tiene probabilidad de vida, que prácticamente solo era cuestión de horas esperar que falleciera. Eso fue el regalo del Día de las Madres que nos dio el gobierno. A partir de ese momento, mi búsqueda de justicia inicia y me formo parte de la Asociación Madres de Abril, donde me uno a la lucha por la justicia de las madres. Es por eso que nosotros hicimos la asociación como una forma de apoyo. A la vez somos 100 asesinados asociados, con más de 300, 400 miembros, porque tenemos afiliados hasta el 3er grado de consanguinidad, donde son madres, padres, hermanos, hijos, y en la búsqueda de la justicia. Nuestro eje en esta búsqueda de justicia es verdad, reparación, no repetición, justicia sobre todo. Con la verdad vamos a llegar a la justicia y a través de la justicia el gobierno tendrá que. Nuestros hijos fueron asesinados por el gobierno, fueron crímenes de lesa humanidad los que cometió, y es por eso que estamos en esta lucha. ¿Qué es la narrativa del gobierno? La narrativa del gobierno es de que nuestros hijos eran delincuentes, eran golpistas, eran terroristas. Mi hijo era un estudiante universitario, estudiaba en la Universidad del Valle, era egresado de la carrera de Administración Turística Hotelera, se unió a una marcha, una lucha justa en busca de reivindicaciones sociales, como son las reformas al INSS, y por eso fueron asesinados. Es por eso que nosotros también hemos hecho esta gira en estos países europeos, para que nos apoyen la comunidad internacional, nos apoyen la diáspora nicaragüense en busca de esta justicia. Hemos estado en la ONU haciendo incidencia para que siempre se visibilice la agenda de Nicaragua, porque en Nicaragua estamos en una cárcel, estamos en un estado represivo cada vez peor, y es por eso que nosotros estamos aquí pidiendo justicia, y nuestro
hemos hecho un museo de la memoria entre todas las madres, donde ahí está la narrativa de lo que es la biografía de cada uno de nuestros hijos, que nuestros hijos fueron estudiantes y cómo es que no fueron ninguno delincuentes. Eso es lo que narramos dentro del museo nosotros. Ese museo está virtual y nosotros lo que hemos pedido aquí a la comunidad internacional su apoyo para que haya justicia en Nicaragua, porque nosotros estamos reprimidos, estamos en una cárcel. Eso es lo que puedo contarles ahorita, y si hay preguntas, pues más adelante yo les contestaré. Bueno, Juan Carlos Arce, del colectivo para la memoria histórica de Nicaragua, Nicaragua Nunca Más. En principio, agradecer la fuerza de doña Lisette y de doña Josefa, porque también su fuerza nos da fuerza a nosotros. En segundo lugar, agradecerle a ustedes, porque pese a lo que pasa y todo el caos que hay, ustedes están acá. De verdad, para nosotros es importante escucharles y que nos escuchen. Soy parte de un equipo de defensores y de defensoras de derechos humanos, exiliados todos en Costa Rica. Somos 8 integrantes. Tuvimos que salir del país como resultado de la represión por hacer lo que habíamos hecho por décadas: documentar violaciones de derechos humanos, denunciar al poder que viola los derechos. Ese era y es nuestro trabajo. Y por eso el gobierno nos cerró, nos confiscó todo, los bienes, y nos criminalizó. Tuve la oportunidad de conocer a doña Lisette en ese contexto, porque ella estuvo desde un primer momento denunciando, ¿no? Y siendo la voz de Álvaro, de Alvarito. En Costa Rica nos juntamos y luego de pasar esa etapa dura, cuando tenés que salir y no estás preparado para salir de tu país, nos juntamos y nos organizamos y somos un equipo ahora que está trabajando con la población desplazada, que son bastantes, son más de 70.000 en Costa Rica. Nuro señala que son 103.000 nicaragüenses desplazados en el mundo por producto de la represión. Una población que es diferente a los migrantes económicos, que toda la vida han habido en Nicaragua y que han buscado mejor vida en Costa Rica, o no sé si mejor vida, pero buscando una vida distinta. Esta migración es distinta, es desplazamiento forzado. Y estamos hablando de jóvenes, campesinos, médicos, mujeres, población LGTBQ, periodistas que están en Costa Rica todavía como resultado de esa situación de represión y de riesgo. Hemos logrado a la fecha documentar graves violaciones de derechos humanos que se dieron en el contexto de la peor etapa de la crisis, que fue 2018, pero que se siguen cometiendo en la actualidad. Hemos logrado sistematizar testimonios de tortura, 56 testimonios en un documento que está a disposición de ustedes en este momento en español todavía, pero pretendemos traducirlo a otros idiomas. En este documento se revelan hasta 17 formas de tortura que se implementaron en cárceles clandestinas, sistema penitenciario, delegaciones policiales, que fueron centros de tortura. Y hablamos desde las peores formas de tortura, incluyendo la violación, hasta la desnudez forzada, hasta el aislamiento, la privación de medicamentos de atención médica y tortura psicológica. Por decir algo, a los presos y presas se les mostraban fotografías de sus hijos, de sus esposas, diciéndoles que serían torturados. Y todo eso con el objetivo no solamente de lograr una confesión
o atemorizar o desbaratar la psicología y la integridad física de la persona, que es lo que finalmente pretende la tortura, sino también un mensaje a la población en general. No se explica que esto, que es tan odioso para la humanidad como es la tortura, sea aplicada de manera masiva. En Nicaragua centenares de personas fueron torturadas desde 2018 hasta la fecha y continúan implementando la tortura como una práctica de tal manera que ha sido institucionalizada, es decir, se ha vuelto común. Eso no lo habíamos visto en los últimos 40 años y de repente se presenta de manera tan evidente y de manera tan masiva. Ese es parte del trabajo que hemos realizado y es algo que hemos venido presentando incluso ante los órganos del Sistema Interamericano Universal, pero también hemos sistematizado la situación de los campesinos nicaragüenses y lo presentamos en un informe ante la Comisión Interamericana. En este informe logramos identificar hasta 26 ejecuciones entre 2018, finales de 2018, diciembre de 2018 hasta septiembre de 2019. 26 ejecuciones de campesinos que tienen que ver con móviles políticos, es decir, campesinos vinculados a lo que fue la Contra, campesinos vinculados a los partidos de oposición, que incluso aquellos que participaron de distintas maneras en la protesta. Estas ejecuciones son realizadas por fuerzas paraestatales y por la policía, con la participación también del ejército. No son tan públicas ni tan visibles como lo que ocurrió en 2018, que el mundo pudo verlo. Hoy el gobierno también ha como replanteado su estrategia de represión y su estrategia se centra en las zonas rurales, en donde el costo político probablemente es más bajo, en el sentido de que es menos público, es más difícil acceder a las víctimas y el mensaje queda, el mensaje de horror a los opositores queda. Y el mensaje es claro: quien se oponga al régimen, quien se manifieste frente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las consecuencias van a ser terribles, pasando desde la privación de la libertad, la tortura, hasta la ejecución. Es decir, es un mensaje de terror, porque el gobierno nicaragüense se sostiene sobre la base del terror desarrollado, ejecutado por la policía, que se ha convertido en un órgano criminal, las fuerzas paraestatales, que hay que decir que las principales instancias del Sistema Interamericano Universal recomendaron desde un inicio, exigieron desde un inicio el desarme de las fuerzas paraestatales o paramilitares, y eso no se ha dado y parece que no hay señales de que se dé, porque dentro de esa estrategia esas fuerzas paraestatales ocupan un lugar importante, tienen garantía de impunidad total y actúan de manera cruel. La situación de Nicaragua es complicada, es un estado en todo el sentido de la palabra policial, es decir, un estado de facto en donde no se permite el ejercicio de derechos ciudadanos a la oposición o a personas que, es decir, cuestionan o critican al gobierno. Salir a la calle con una bandera es un delito. El azul y blanco se convirtió en símbolo de resistencia, y en medio de ese panorama tan complicado, tan difícil, yo creo que destacar también la resistencia ciudadana, que hay voces que no han sido calladas, que siguen demandando justicia, verdad, reparación y no repetición, que es la deuda que históricamente ha habido en Nicaragua. En Nicaragua ha habido una deuda con la memoria, con la historia, y de pronto por eso se repiten estos ciclos terribles. No hemos aprendido de nuestra propia historia. Y esas voces ahí están las voces de las mujeres, están las voces de las madres de abril, las voces de los campesinos, las voces de los estudiantes, las voces de los desplazados que están en el exilio, en difíciles situaciones, que eso sería otro tema enorme que tratar, las condiciones de los exiliados
es un tema, es otro tema vinculado a esto muy fuerte. Pero ahí están, resistiendo, sin ánimo de ser un optimista, es decir, iluso, con esperanza de que tenemos también la oportunidad de construir país, porque nunca como ahora se ha exigido con tanta fuerza justicia, nunca. Normalmente venimos de una cultura en donde el perdón y olvido, el borrón o cuenta nueva, y cuenta nueva decimos en Nicaragua, ha sido una práctica de todos los gobiernos. Y finalizo diciendo, eso se evidencia en la ley de amnistía de junio del año pasado, que fue el argumento legal que el gobierno utilizó para excarcelar a los presos políticos. Pero esa amnistía no estaba dirigida realmente a los presos. Ese es el pretexto, ese es el argumento. Esa amnistía está dirigida a ellos. Saben que han cometido graves crímenes y la manera tradicional en que eso se ha resuelto, entre comillas, ha sido la amnistía. En Nicaragua han habido más de 20 amnistías en la historia reciente que han generado impunidad y que han generado a largo plazo un gobierno represor que no respeta las más mínimas libertades y derechos humanos. Eso es muy general, pero luego podemos ahondar en alguna cosa que les interese. Buenas noches. Gracias también por estar aquí. Sabemos que nada está normal, tampoco en Francia, con toda la situación del virus que ha alterado la vida normal de la gente, así es que apreciamos muchísimo que ustedes estén aquí. Decirles que el dolor de Lisette y de Josefa es el dolor de un pueblo. Yo vivo en Nicaragua, pero todavía no logro realizar que eso pasó. Y que eso pasó en mi país, en el caso de Jonathan, a pocos metros de donde yo estaba. Así que pude ser yo, pudo ser ella, pudo ser mi hija. Alvarito se ha convertido en un niño símbolo. Sus últimas palabras fueron: me duele respirar. Y a todo Nicaragua le duele respirar. A mí me duele respirar ahora. Pero estamos resistiendo y la fuerza de estas mujeres organizadas en AMA nos comprometen a hacer lo que estamos haciendo desde lo que sabemos hacer. Yo soy Marta María Blandón, soy una psicóloga que he trabajado por más de 30 años en la defensa de los derechos de las mujeres. He estado muy cercana por esa razón a los órganos de derechos humanos, promoviendo que se tengan algunas líneas de trabajo especial para defender y promover los derechos de las mujeres, que siempre han estado en la última lista de prioridades en general de la sociedad. Cuando mis colegas fueron criminalizados por el Estado de Nicaragua y decidieron salir de manera clandestina por un asunto natural de cercanía, les acompañamos en esa aventura peligrosa de cruzar una frontera que estaba llena de militares nicaragüenses y que corrían el riesgo que si los identificaban como defensores humanos podían terminar o en una cárcel o en un ataúd. Pero era tal el nivel de peligro que corrían en el país que se tomaron el riesgo de pasar. Y he acompañado todo ese proceso de la conformación del nuevo grupo que es el colectivo Nicaragua Nunca Más, del cual me siento muy honrada de ser parte porque creo que está jugando un papel muy importante en esa recuperación de la memoria histórica. Yo estoy en Nicaragua,
trabajando desde Nicaragua, acompañando toda esa búsqueda de evidencia, con mucho miedo, con mucho cuidado, con muy bajo perfil. Yo no doy declaraciones pues, en las plataformas digitales, que es casi lo único que nos está informando ahorita en el país, porque han sido cerrados casi todos los medios independientes que tenían posibilidad de tener canales de televisión. Quedan como 2 radios, queda un periódico y quedan como 2 programas de noticias en todo el país que pueden informarnos de lo que está aconteciendo. El resto de los medios está cooptado totalmente y confiscado en algunos casos por los Ortega Murillo. Así que yo tengo mucho cuidado, nada está normal en Nicaragua. Una de las razones por las cuales hemos organizado esta gira es para decirle al mundo que el discurso oficial es falso. Estamos viviendo represión, estamos viviendo encarcelamiento, estamos viviendo tortura, no se respetan derechos elementales políticos y económicos. Nosotros no podemos salir a las calles, no tenemos derecho de reunión, no tenemos derecho de asociación, no tenemos derecho a la libertad de expresión. Venimos de Ginebra, donde tuvimos la oportunidad de participar en el Consejo de Derechos Humanos. Pudimos reunirnos con la alta comisionada, parte de mi delegación se reunió con la alta comisionada. Nosotros pudimos reunirnos con el relator para la tortura y estamos diciéndole al mundo que por favor no quiten el foco en Nicaragua, porque la situación es muy complicada. Estamos intentando y hay una vocación de resolver esta crisis por la vía cívica. No hay voluntad de armar una guerra. Es un pueblo que ha sufrido mucho. El 30% de la población es de mi edad o más vieja, así que vivimos la guerra del 79, derrocamos a una dictadura, participamos de este proceso revolucionario y nunca pensamos que nos iba a tocar a estas alturas volver a enfrentar una dictadura que de alguna manera fuimos parte de ella y lo llevamos al poder. Así es que hemos estado hablando con distintos voceros internacionales, nos hemos reunido con eurodiputados, nos hemos reunido con delegaciones de gobiernos en distintos países, hemos estado en Bruselas, hemos estado en Irlanda, un poco para llamar la atención sobre la necesidad de apoyar el mandato de la alta comisionada, de seguir observando y ojalá in situ lo que pasa en Nicaragua. Nos estamos preparando como oposición, que es la mayoría de la población, para ir a unos comicios electorales en el 2021. Pero si no hemos logrado recuperar esos derechos mínimos y no hemos logrado las reformas electorales indispensables y mínimas para ir a ese proceso, tenemos mucho temor de que este año preelectoral se vuelva mucho más violento todavía y podamos estar otra vez reeditando el 2018, donde más de 325 personas fueron asesinadas. Todavía tenemos presos políticos. Esa ha sido como una maniobra del régimen, encarcelar y encarcelar. Pero hasta ahorita han habido 67, más o menos, casi 70, porque varía día a día, que todavía están en la cárcel y todavía están sufriendo tortura. Así es que agradecemos muchísimo la posibilidad que tenemos de contar la verdad, de decir que necesitamos el apoyo internacional.
sabemos que el problema es nuestro, que tenemos cosas que hacer en Nicaragua, estamos intentando hacer lo mejor posible, nos está costando mucho ponernos de acuerdo, no tenemos una histórica trayectoria democrática de diálogo, hemos tenido 40 años de un gobierno, de gobiernos verticales, así es que de repente nos encontramos en una mesa sectores y líderes que no nos conocíamos. Era impensable pensar que una feminista, con un obispo, con un empresario, con un campesino, con los estudiantes universitarios, íbamos a estar planificando la construcción de la Nicaragua que todos necesitamos. Así es que agradecemos lo que ustedes puedan ayudarnos presionando en su gobierno, presionando en las instancias donde ustedes puedan incidir para levantar la voz que en Nicaragua hoy se siguen violando gravemente los derechos humanos de la ciudadanía. Si hay algún tema, alguna pregunta de algo que dijimos, con gusto podemos. Vamos a tomar un tiempito de preguntas. Ustedes tienen. S'il y a des gens qui comprennent l'espagnol mais qui ont du mal à s'exprimer, on peut aussi traduire les interventions. Si vous avez des questions en français, n'hésitez pas à poser votre question et puis on leur fera la traduction. Yo tengo una para las madres, por favor. Se escuchó que más allá del dolor de la pérdida que han vivido, sufren acoso, hostigamiento, hasta que escuché que hubo profanaciones de tumbas. ¿Nos pueden contar un poco sobre lo que están sufriendo en el cotidiano también? Así es, nosotros como asociación hemos sido asediadas como madres. Es una realidad, nosotros no tenemos derecho a reunirnos, lo hacemos de manera clandestina a nuestros muchachos. En algunos casos en Carazo han profanado las tumbas, las han derribado, las han pintado, les han puesto plomo. Uno de los casos es el de Elizabeth Velázquez de Carazo. Es una madre que ha sufrido tanto porque a ese niño era un muchacho que fue cuando la represión de la limpieza de las barricadas, de los tranques que decían. A ese muchacho, además de que lo mataron, lo asesinaron, le dieron en su agonía le enterraron una bayoneta, le bailaron encima y se lo llevaron. Esa crueldad pasó con ese muchacho. El otro muchacho, también hijo de doña Eva Campos, ese muchacho después de matarlo lo agarraron con una pala mecánica como que fuera basura y lo llevaron también. O sea, cada vez fue con más crueldad, porque en el caso del 30 de mayo los asesinaron en una marcha. Cuando la limpieza de los tranques fue más cruel esa represión para los muchachos. Cada vez fue con más saña que hicieron las muertes. Nosotros sí estamos siendo acosadas. En mi caso yo me tuve que cambiar desde que mataron a mi hijo, tuve que hacer 2 cambios de casa porque llegaban los motorizados a tomar fotos donde yo vivía y yo vivía con mi otro hijo menor, pues sola, entonces tuve que cambiarme, tuve que irme hacia donde estaba mi familia para sentirme un poco más protegida que protegida, pues nada, simplemente para que si el día de mañana me llevan por estar en esta lucha de la justicia, el día de mañana me llega a suceder algo, por lo menos mi familia está enterada y está viendo la situación. Aún así nosotros hemos salido afuera a denunciar y a pedir justicia y a pedirle a la comunidad internacional que nos apoye. Aún así, sabiendo el riesgo que nosotros corremos. Dar los testimonios porque es una realidad, o sea, nosotros no estamos mintiendo. Aquí nuestros hijos fueron asesinados por el gobierno, eso no. En Nicaragua
como hemos venido diciendo, nada está normal. Lo único que ahora el gobierno ha cambiado la forma de manifestar el odio hacia la población de manera selectiva. Las familias de asesinados, aparte de haber perdido a nuestros hijos, estamos ahora con una situación bastante lamentable, ya que el hecho de que nosotros en el país pidamos justicia por el asesinato de nuestros hijos, esto ha llevado a que la represión sea más, el hostigamiento, la amenaza, el tratar de comprar a las familias, que también lo ha venido haciendo. Nos ha impedido el derecho a la educación para los hijos que nos quedaron vivos, el derecho a la salud pública y el derecho al trabajo en el caso de nosotras las madres. Y es lo que, o sea, eso es lo que estamos viviendo, es una realidad, no estamos inventando ni estamos tratando de engañar, tenemos cómo demostrar lo que decimos. Eso lo hemos venido haciendo desde el día número 1. Yo soy una de las que el gobierno llegó y me puso un cheque en blanco que le pusiera el monto que yo quisiera al cheque. Y yo le dije que yo no vendía la sangre de mi hijo, porque a mí mi hijo me ha costado. En Nicaragua la mayoría de las mujeres somos madres solteras. En Nicaragua toda la vida hemos trabajado por nuestros hijos, para darle la educación, para darle la comida, para darle todo lo que ellos necesiten. Y que venga alguien y te le arrebate la vida de esa manera tan cruel, tan déspota, no es justo. Nosotros lo que exigimos es justicia. Nosotros no andamos ni nos andan financiando nadie. Nosotros como madres nos movemos porque lo que le hicieron a nuestros hijos no es justo y no lo vamos a dejar así. Nosotros exigimos justicia y no queremos impunidad. El gobierno está acostumbrado a hacer eso, de que los crímenes queden en la impunidad y doblan la hoja y parte sin novedad y todo continúa siendo igual. Esta vez no. Esta vez nosotras vamos a luchar hasta la última consecuencia. En aquel tiempo hubieron madres que sufrieron, lloraron, quedaron en espera de sus hijos desaparecidos y nadie hizo nada por ellas. Todo quedó en el olvido. Esta vez no. Nosotros vamos a luchar para que esa historia pare ahí, corte ahí y que no se vuelva a repetir. Es una lucha que cogimos desde abril del 2018. A mi hijo lo asesinaron el 20 de abril por el hecho de llevarle agua a los muchachos universitarios. Fue alcanzado por una bala disparada por un francotirador en el cuello. ¿Es justo? No es justo. Como no es justo los asesinatos de 328 jóvenes en el periodo del 18 de abril al 30 de mayo en el informe del GIEI. No es justo. Y por todos esos jóvenes, las madres nos hemos unido para que esos crímenes no queden en la impunidad. Ellos tienen que pagar. Cometieron crímenes de lesa humanidad y siguen cometiendo porque los asesinatos continúan. Ellos tienen que pagar. Y con la ayuda de cada uno de ustedes, cada uno de los gobiernos que esté en favor del pueblo, va a ser muy importante. Cada granito cuenta, porque sabemos que dentro del país es imposible. Todo está en manos de Ortega. Pero sabemos que hay instituciones, que hay gobiernos, que hay comunidad internacional que nos pueden apoyar y podemos salir de esta. Pero de que vamos a luchar, vamos a luchar. Las madres no nos rendimos, se metieron con lo más bello que tiene una mujer. Y es lo que hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo, si Dios quiere. Una mano. Buenas noches, Francis. Yo soy Francis. Yo tengo un par de preguntas para ustedes. Usted había hablado precisamente de los desaparecidos
y de las madres que buscan a sus hijos. ¿Ustedes tienen un censo sobre esos casos? ¿Hay posibilidades de hacer investigaciones hoy en Nicaragua? Y la otra pregunta, hace algunos meses se habló que habían encontrado cosas comunes. Sin embargo, nunca más volvimos a ver que se hablara en los medios de comunicación nicaragüenses y los independientes sobre estas cosas comunes. ¿Hay algún seguimiento que se le da a este tipo de noticias, al lugar donde se encontraron esas cosas comunes? ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Gracias. Bien, qué bueno tocar el tema de los desaparecidos, porque es un tema en el que nosotros, antes como CENIT y ahora como Colectivo de Derechos Humanos en Costa Rica, hemos sido muy serios y muy prudentes en ese sentido. En el contexto de la primera y segunda etapa de la represión, que fue la primera etapa, la represión generalizada, luego vino un periodo de detenciones arbitrarias masivas. En ese periodo el gobierno cometió cometió el delito de desaparición forzada. Hubo centenares de personas que estuvieron desaparecidos. Es decir, en el sentido estricto de la palabra, cuando a mí me niegan información sobre un hijo que tengo preso hasta por 70 días, eso es una desaparición forzada. Y así estuvieron con muchísimas madres que iban a los portones del sistema penitenciario o el Chipote, que es el principal centro de detención, ¿verdad? El viejo Chipote, porque ahora han construido otra cárcel que le llama a la gente el nuevo Chipote. No se brindó información y hubo personas que estuvieron hasta 70 días sin información, es decir, familiares que desconocían el paradero. Esa es una desaparición forzada. Entonces se cometieron muchísimas desapariciones forzadas. En este momento hay solamente 2 familiares, 2 madres que reclaman el paradero de sus hijos. Una de ellas es una madre de León. Nosotros en ese sentido, como organización, si no tenemos la víctima, no tenemos el testimonio de los familiares, no podemos decir que en este momento hay centenares de desaparecidos. Es decir, hay algunas organizaciones que lo señalan. Nosotros no tendríamos el argumento. Si yo no tengo el testimonio de la víctima, si no tengo a las personas que reclaman a sus desaparecidos, no podría hablar. Pero sí el gobierno cometió este delito que es grave, sobre todo en las primeras etapas de la represión. Yo creo que la magnitud de lo ocurrido no lo vamos a saber hasta que esto haya terminado, porque es tal la gravedad y la hazaña que yo no descarto que hay muchas personas que no han denunciado, y sobre todo en el campo, sobre todo en poblaciones campesinas. No descarto que haya muchas denuncias. En este momento solo termino ahí diciéndote que es muy complicado acceder a las zonas rurales. Yo trabajé 7 años en Matagalpa y Jinotega, me tocaba esas zonas como parte del equipo del CENIT, y yo me movía y me iba a meter a municipios rurales, muy Bocay o Santa María de Fantasma, en Jinotega, e investigaba y accedía a las víctimas. Eso en este momento es impensable por las fuerzas paraestatales que continúan ahí y hacen muy riesgosa la labor de los defensores de derechos humanos. No sé si contesto tu pregunta, pero es un delito gravísimo que habrá que investigarlo en su momento y habrá que perseguir, sancionar a las personas que mantuvieron desaparecidas a una importante cantidad de personas. Y sobre las personas que, bueno, solo antes de dejarte responder, sobre las personas que no han denunciado la desaparición de sus seres queridos, ¿ustedes tienen una idea de cuántas personas estamos hablando? Sí, te mencionaba que hay 2 personas, 2 madres. Pero de las que ¿Perdón? Que no se atreven a denunciar. No. Sería ya una especulación de mi parte. Yo lo que planteo es que no dudo que haya personas que tengan miedo. En este momento hay mucho miedo de denunciar.
Y cuando esto acabe, es que no sé si acabe, porque esto no termina con la salida de Ortega y comienza una nueva etapa, pero llegará el momento que haya mejores condiciones para hacer las investigaciones correspondientes. Y solo termino diciendo, porque ahí vos vas a aportar, seguramente, ¿vas a aportar? Okay. Solo termino diciéndote que no solamente hay temor, no es solo temor, es una desconfianza absoluta de las instituciones encargadas de administrar justicia. Y tiene sentido. Yo soy abogado y defensor y tiene sentido, es decir, un familiar va a ir al Ministerio Público, va a ir a la policía, va a ir, es decir, si son ellos los responsables. Es decir, la gente no confía en la administración de justicia de Nicaragua y se mezcla el temor, la desconfianza. Seguramente hay una cantidad importante de graves violaciones que no han sido denunciadas todavía. No, solo decir que a nivel anecdótico sabemos de algunos eventos, por ejemplo, en la mera montaña, en San Pedro del Lóvago, que hubo un fuerte dispositivo, ahí no sabemos qué pasó. Y no ha habido todavía manera de saber. Sabemos que era un montón, un grupo grande de campesinos que estaban resguardando o bloqueando la pasada, que llegaron fuerzas terriblemente armadas, desproporcionadas, que huyeron, que se fueron por el monte, no regresaron a su comunidad. La familia dice que no saben dónde están, no sabemos si efectivamente no saben o tienen miedo de decir dónde están por las represalias que se podría tomar contra ellos. Entonces, como dice Juan Carlos, posiblemente cuando pase esta etapa vamos a tener mucho más información. Me vino a la memoria ahorita una experiencia que vivimos cuando estaba la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana. Estaba un grupo de madres denunciando torturas, presos, desaparecidos, y estando en la sala de espera a una de las madres que iba a entrar a contarle a la relatora la desaparición de su hijo desde hacía más de 27 días, ahí le llegaron a avisar que lo habían encontrado en la morgue. Y fue con la relatora a reconocerlo a la morgue. Eso es como un ejemplo de todo lo que pasó en la capital y todo lo que pudo haber pasado en el campo que todavía no logramos dimensionar. Como no logramos dimensionar todavía las secuelas que esto ha dejado, la cantidad de heridos, la cantidad de discapacitados, la cantidad de jóvenes que se han suicidado o que están padeciendo graves trastornos mentales y espirituales producto de esta represión y la tortura. Bueno. Yo tengo varias preguntas, tres. Yo quería saber cuál es la lectura de ustedes de cómo es la manera de que, cómo podría ser, yo sé que no existe una solución rápida, pero ¿es que acaso hay que cortar el financiamiento? ¿Es que acaso hay que concientizar al brazo represor, sea la policía, sea el ejército? ¿Es que son las sanciones que cortando el dinero, que eso va a ser una medida un poco más acelerada de la situación? ¿Cuál es, según la lectura de ustedes, porque ellos ahora encuentran millones de dólares cada semana, que de repente ahí se encuentran ahí en cualquier lado, y entonces de repente hay dinero para seguir financiando? Entonces, ¿cuál es la manera que ustedes consideran que se puede cortar, no una solución para acelerar el proceso de salir de la represión? La segunda pregunta sería, con esto de las sanciones de la policía, que a partir del 8 de mayo ya no va a poder hacer ninguna otra transacción, entonces hay mucha especulación de verdad, y es una especulación real de que puede convertirse en una tierra de nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué dimensiones ustedes miran de esto? De que ¿será que los policías dicen, bueno, si yo estaba aquí por un trabajo, ahora ya no tiene sentido, me voy? Pues puede ser me gustaría pensar que eso puede ser así. O si no, más bien van a ser muchas personas armadas en la calle, con licencia para matar literalmente, que van a buscar su propio salario de otra manera, ¿verdad? Eso quisiera saber cuál es la dimensión que ustedes miran de estas sanciones. Y como tercera pregunta, se me
Bueno, con esas dos tenemos bastante. Hay otra Bueno. pregunta, Sí, no, pues yo quería también hablar un poquito o sumarle a lo que decía Marta, es con respecto a lo de, para después continuar con la otra pregunta, con respecto a lo que estaba sucediendo, el caso del hijo de doña Margarita, que es el caso al que ella se refirió. Ella es parte de la asociación y que lamentablemente después de que a su hijo lo encuentran en la morgue, para poderle entregar el cuerpo, lo hacían firmar un documento donde decía que ellos que habían muerto de manera natural para poderles entregar el cuerpo. ¿Qué es lo que hizo la familia? Pues firmaron para poderlos velar y enterrar, pero que obviamente iban con orificio de bala, pues, los cuerpos. Ahora, con lo que ella pregunta, considero de que a Ortega lo que más le golpea son sanciones y el cortar el ingreso de financiamiento. Creo que por ahí viene para no caer en guerra, pues. Porque lo que nosotros hemos venido tratando de hacer es que no se levante una guerra armada. No queremos. Nosotros desde un inicio, o los muchachos desde un inicio, vinieron de una manera cívica, como un derecho a protestar. Pero él no ha querido las cosas así, y por lo que más le duele es tocarle la bolsa. Yo ratificar que el tema de las sanciones individuales han sido importantes. Lo golpea, se nota que lo golpea. Sin embargo, también cuando son sancionados reaccionan con más furia y más fuerza. Está también esa otra, digamos, la otra cara de la moneda. Es decir, recuerdo que en el 2018, cuando sancionan a Rosario Murillo, es cuando caen a 100% noticias, es cuando criminalizan al CENIT. Hubo una reacción de furia. Me parece que en la manera de gobernar ellos actúan con odio. Hay un sentimiento incluso de venganza. Sin embargo, han sido efectivas las sanciones en asfixiarlos un tanto. Conozco de fuentes fidedignas de una experta en seguridad que me dice que tienen problemas para financiar a las fuerzas represivas. Eso es importante. Comentábamos en una reunión previa a esta que también sería importante que los gobiernos, que la ciudadanía exija a los gobiernos que no le vendan armas a la policía de Nicaragua ni equipo para reprimir. Eso es importante, ¿verdad? Y sería un acto de coherencia de los gobiernos. Entendemos que España vende armas y equipo para reprimir. Sería importante. Ya han habido campañas en ese sentido, pero no dejarlas. Porque no solamente es cortarles el financiamiento, sino también evitar que les llegue equipo para la represión. Otras acciones son el intentar mantener el tema de Nicaragua. Cada uno puede contribuir desde donde pueda en la agenda. Eso es complicado, porque en un mundo tan complicado como el que vivimos y con tantos problemas, evidentemente la situación de Nicaragua de pronto pasa a segundo y hasta tercer plano. Nosotros estamos intentando hacer incidencia no solo para la renovación del mandato de la alta comisionada, que eso es muy importante, sino también para subir el nivel y que el Consejo de Derechos Humanos comience a, por ejemplo, utilizar otros procedimientos y mecanismos que están ahí, y esos procedimientos se activan también con la presión de los países. Y de pronto la ciudadanía de cada país que presione a sus gobernantes en ese sentido es siempre importante. El ingreso de los organismos de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal, a Nicaragua es importante. No va a parar las violaciones de derechos humanos, porque no se pararon cuando estuvieron ahí en el 2018. Ellos continuaron matando y reprimiendo. Pero es importante porque pueden verificar in situ lo que está pasando. El gobierno no quiere aceptar. Estamos en una incertidumbre. Están decididos a atornillarse hasta donde puedan. Y solo recuerdo las palabras de Tomás Borges, ¿no? Comandante de la revolución, uno de los 9, que dijo: puede pasar cualquier cosa menos
que el Frente Sandinista pierde el poder. Y cualquier cosa es matar, cualquier cosa es desaparecer, cualquier cosa es reducir el espacio de ejercicio de derecho, aniquilarlo como lo ha hecho. Nicaragua es una, como algunos presos y presas nos han dicho, es una cárcel, no hay ejercicio de derecho. Entonces, yo creo que hay muchas acciones que se pudieran implementar. La salida no va a ser fácil, no lo ha sido, el camino todavía es largo, pero de verdad el apoyo de ustedes, de sus voces, ese coro de voces es importante para mantener el tema de Nicaragua en agenda y que no se diluya con tanta cosa que pasa. Yo quisiera saber en qué situación está la oposición, que en un momento se unió, después se dividió, y ahora cómo están las cosas, si hay alguna esperanza de ese lado. Otra pregunta sería sobre el ejército. Algunos esperaban un poco que sectores del ejército se opusen un poco a este tipo de represión, y parece que no. Y bueno, que si ustedes saben algo sobre eso. No tocamos este tema. Los esfuerzos por unir a la oposición son contundentes, difíciles, pero están. Se acaba de lanzar la gran coalición nacional, en la cual están convergiendo los principales actores sociales del país. Por un lado existía la Alianza Cívica, que fue la instancia inicial, que fue, por decirlo de alguna manera, seleccionada por la jerarquía de la Iglesia Católica, donde convocó al gran capital, representación de campesinos, estudiantes, mujeres, y que es como la instancia reconocida como la destinada para el diálogo y la negociación. Posteriormente surgió una coalición más amplia de otros sectores sociales que se conoció como la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Nacional Azul y Blanco aglutina a más de 90 organizaciones y movimientos sociales que han estado trabajando una propuesta en coordinación y en tensión con la Alianza Cívica, porque en la alianza están representados más los poderes, por tanto tienen un rol en la negociación. Aquí, en cambio, en la alianza hay más representación de lo que son movimientos sociales. Sin embargo, a pesar de esas tensiones, de encuentros y desencuentros, en la estrategia sobre todo, porque hay un acuerdo común, y es que todos estos queremos acabar con la dictadura. Hay un acuerdo común que se quiere caminar por la vía cívica en lo armado, que en ese sentido el camino natural es ir a elecciones, pero el cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuál es el vehículo, quién va primero, quién va después, cuáles son los puntos prioritarios, ha sido difícil llegar a ese consenso. Definitivamente los campesinos fueron los que a más les costó sumarse a esta gran coalición. De hecho, cuando se lanzó, ellos tuvieron muchas reservas, sobre todo porque se estaba hablando de aliarse con algunos otros sectores a los que ellos no consideran legítimos, ni que tienen muchos elementos en común para trabajar juntos. Es decir, los campesinos tienen unos intereses y, por decir algo,
el gran capital tiene sus propios intereses. Sin embargo, no queda más alternativa ante esta situación que hay que deponer las agendas particulares en función de la agenda de nación. Pero como dije antes, a pesar del discurso oficial de que en Nicaragua se gestó un golpe de Estado, no es verdad. Si hubiese habido la preparación para un golpe de Estado, seguramente ya se hubieran dado las condiciones para que esa oposición ya tuviera una propuesta consensuada y hubiera caminado más rápido. Pero realmente nos conocimos en las calles, nos conocimos en las marchas. Era realmente impensable que iba a estar ellas, nosotras, los jóvenes, los campesinos, la gente del mercado, los intelectuales, los políticos, compartiendo una manifestación espontánea en contra de la dictadura. Y eso fue maravilloso. Nos une ese sentimiento, esa euforia y esa esperanza, pero no es suficiente para construir una propuesta conjunta. Pero se están llegando a acuerdos. Por ejemplo, hubo 3 propuestas de reformas electorales, cada una con distinto énfasis. Se logró en esa gran coalición nacional, se logró tener un solo documento, una sola propuesta, que todos están de acuerdo que son como los mínimos deseables, necesarios para entrar a un proceso de una contienda electoral. Entonces hay unidad, con tensiones, con diversidad, pero que va caminando. Construir confianza es difícil, sobre todo viniendo de 40 años de desencuentro de una sociedad civil, donde hemos tenido gobiernos autoritarios, donde no ha habido realmente participación ciudadana, donde se han repartido el poder, las cúpulas de los partidos políticos para manejar la cosa pública al margen de los intereses y necesidades de la población. Nos está haciendo difícil. Pero tenemos la esperanza de que el rechazo es tan grande, la condena es tan grande por todos los crímenes que cometieron, que realmente es la fuerza motora más importante para llegar a esos consensos en los que estamos trabajando todavía. También ha sido una pregunta sobre el ejército. Ajá. Ortega y su cúpula ha sido hábil en captar todas las estructuras represivas de un país, ¿no? En este caso el ejército y la policía. La policía, ustedes saben que el consuegro de Ortega es el jefe de la policía. Eso le garantiza de alguna manera lealtad absoluta. Avilés, que es el general, ha sido nombrado por 3ª vez. Eso no había pasado. Desde el 90 había habido una incipiente institucionalización del ejército y había un relevo de mando. Había un relevo de mando y se había logrado institucionalizar. Ortega rompe con eso y comienza a mandar a retiro a varios generales no leales, y eso ha provocado molestias, hay incomodidad porque la cúpula está totalmente cooptada por gente que es absolutamente leal a Ortega. Eso genera algunas fracturas o fisuras mínimas en el ejército. No sé qué va a pasar, pero está esa incomodidad. Lo otro es que una cosa es la cúpula y otra cosa son las estructuras intermedias y las bajas. Por decirles una anécdota, yo salí por la frontera sur el 19 de diciembre a medianoche. La persona que me cruza la frontera de manera irregular, evidentemente, me lleva a un puesto militar. Ahí fui interrogado por militares. Me dejaron pasar. Sabían quién era, pero me dejaron pasar. A mí y al compañero que iba conmigo. ¿Cómo se explica eso? Es
Es decir, que no toda la estructura militar, no toda, de manera vertical, de arriba hacia abajo, comparte ese proyecto, que es un proyecto de familia, un proyecto dinástico. Y esa es mi esperanza. A lo mejor es una esperanza bien boba, pero cuando yo escucho, por ejemplo, a un excarcelado que se llama Roberto Bushin de Mategalpa, que dice: a mí quien me daba información es el policía, quien me pasaba la comida escondido es el policía, yo digo, hay alguna esperanza que dentro de esas estructuras represivas hay personas que no están de acuerdo. A lo mejor me estoy engañando, pero quiero pensarlo de esa manera. Y esas fisuras se manifiestan. Recientemente ha habido en la militancia del frente algunos videos de personas de la vieja militancia que hacen cuestionamientos severos a lo que está pasando. Es decir, esto es tan irracional que cada día que pasa el frente sandinista se aleja más de la posibilidad que algún día, en 100 años quizás, retorne al poder, porque hay un desprecio y un rechazo muy fuerte de la mayoría de la población. Es muy fuerte. Y termino diciendo que ese rechazo ha generado fracturas que siempre han habido en nuestra sociedad, siempre, pero esta vez son muy grandes. Hay mucho resentimiento y eso es peligroso, sobre todo cuando no se abre la posibilidad de que haya procesos de verdad y de justicia. Entonces, el desafío que tenemos es enorme. Elena. Sí, yo tengo varias preguntas. Una a doña Josefa y doña Lisette acerca de las gestiones que se han hecho en términos de alcanzar justicia, o sea, en materia jurídica. ¿Ven una posibilidad o está totalmente cerrado el panorama? Y bueno, ¿qué con las jurisdicciones internacionales en este caso? Otra pregunta sería, bueno, hablaste de la situación en el campo. Hace unas semanas pues supimos de una matanza que ocurrió en la costa atlántica. Sí, exactamente. Bueno, si hablamos del campo, que es difícil de acceso, la costa atlántica ni se diga, casi es otro país. Entonces, ¿qué se sabe de eso? ¿Qué se ha podido entender? ¿Qué lectura se ha podido hacer de ese acontecimiento? Y la tercera pregunta quizás es un poco más incómoda. Hay un sector que dentro de, digamos, del panorama de personas movilizadas nunca aparece ni nunca está siendo solicitado, es el sector laboral organizado. Nunca, jamás se habla de los trabajadores. ¿Cómo se explica que este sector esté totalmente ausente como tal de las movilizaciones? ¿Cómo, qué se puede decir de eso? Porque de repente es como bastante sorprendente que cuando se llame a paro nacional se haga el llamado al empresariado y nunca jamás a los trabajadores. O sea, aquí pues en Europa es bastante difícil entender esa situación. Por eso le hago la pregunta. Bueno, en el caso de que cuando nosotros decimos no hay acceso a la justicia en Nicaragua, es porque en mi caso particular yo fui a poner la denuncia a la Fiscalía con el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos como el día 11 aproximadamente de que mi hijo fue asesinado. Y desde entonces no ha habido ningún seguimiento, ninguna voluntad en querer esclarecer el caso de mi hijo. Y así han puesto denuncia
la mayoría de las madres. No ha habido ningún avance, todo está engavetado, no han abierto investigaciones, mucho menos pues alguien que esté acusado por el asesinato de nuestro hijo. Y lo último es de que el año pasado, yo les estoy diciendo que tenía aproximadamente 10 días de haber sido asesinado mi hijo. Y el año pasado, en el 2019, fui a la fiscalía a que me dieran noticias de cuál era el avance del caso de mi hijo y ni siquiera me dejaron entrar. Hay madres que fueron a poner denuncia a la policía, a la fiscalía y el caso está igual. Entonces, no ha habido ningún avance, ningún tipo de voluntad en querer esclarecer los asesinatos de nuestro hijo. No hay nadie acusado, no hay nadie detenido. Bueno, en mi caso es la misma situación de ella. Yo puse la denuncia en la fiscalía, no hubo ningún avance, me tomaron la declaración, ningún detenido, más bien me pidieron testigos, que eran los otros universitarios que andaban con mis hijos, querían los nombres. Yo lo que le dije al fiscal es que en ningún momento le iba a dar testigos, porque eso significaba entregarlo a que los mataran. Y no se les entregó y nunca avanzó el caso. Hasta la fecha eso está en impunidad. Ningún detenido hay de todos estos casos de asesinatos que somos esta asociación 100, ni un caso está, más que el de Gaona, que fue también un invento que hicieron, culparon a otros que no eran, después le dieron amnistía con la falsa amnistía que se autonomiciaron ellos. O sea, ha sido una farsa del gobierno esto, porque el otro caso fue el de Raineya Lima, que también juzgaron y salió amnistiado el hombre, el de la brasileña. Entonces, en Nicaragua no hay justicia. Dentro de Nicaragua no vamos a encontrar justicia hasta que se vaya el dictador. Creo que nosotros las vías que estamos buscando es a nivel internacional las posibilidades de llevar los casos a nivel de la justicia universal o de la forma, pero por eso estamos aquí solicitando el apoyo de consultores internacionales, especialistas en derecho internacional, penal, para poder llevar esos casos pues también, porque son más de 100 casos los de nosotros en este caso, y asesinados en impunidad, documentados por el GIA y la CIDH son 328 casos, de los cuales también muchas de las madres tienen miedo hasta asociarse porque el miedo a la represión. Estos casos, las que hemos tenido un poco de valor, somos las que nos hemos asociado para buscar la justicia. Yo mencionar rápidamente en el tema indígena, de las poblaciones indígenas de Nicaragua, que, bueno, en primer lugar, gracias por tocarlo, pues, porque de pronto, en medio de todo esto, uno olvida que la situación de los mayagnas, de los miquitos, es todavía más complicada, todavía más difícil. Esa masacre que mencionás vos ocurrió a 58 kilómetros de Ciuna, el Triángulo Minero, y hubo una quema de una comunidad, se quemó la comunidad y mataron a 3 personas. Es decir, esto es una situación que no es nueva, que viene ocurriendo de manera sistemática, en donde hay un desplazamiento forzado de estas comunidades por lo que nosotros ya denominamos la extensión de la frontera agrícola, ¿no? que es los ganaderos avanzando sobre territorios misquitos y sobre reservas importantes, reservas biológicas importantes, en donde el Estado ha sido cómplice, ha sido responsable por acción u omisión. Esta es una situación que se ha agravado, que es recurrente. Las denuncias de esa zona llegan constantemente. Hay dificultades para documentar, porque además yo ahí agrego que no solamente el Estado no investiga, que eso es un patrón muy importante, el Estado no investiga, sino que persigue organizaciones que trabajan sobre eso. Por ejemplo, Sehutcan es una organización del Caribe Norte que es perseguida, que es hostigada. Es decir, además de no investigar, persigue a las organizaciones que podrían darnos información. Es una situación grave, bastante grave. Me atrevería a decir que es todavía peor que la de los campesinos, porque en el caso de los campesinos hay más posibilidad de denuncia, en el caso de los miquitos es menos.
por las características de la región del Caribe, norte del país, es una situación muy difícil y no hay que perderla de vista, así que gracias por mencionarlo. Perdón, la pregunta sobre el sector laboral. Ella la va a responder. No, realmente en Nicaragua desde hace 3 décadas, 4 décadas, no existen sindicatos independientes de trabajadores. Todos los sindicatos que existen son financiados, dirigidos y coordinados por el partido. Realmente son parte de los órganos parapartidarios que surgieron desde los 80 y se mantienen hasta hoy. Existe en la ley libertad para asociarse, sin embargo, parte de los acuerdos y de la asociación y vínculo que tenían con la gran empresa privada estaba todo controlado. Entonces habían sindicatos un poco ficticios que hacían el parapeto de que estaban defendiendo los intereses, pero finalmente el Ejecutivo, mediante los funcionarios del Ministerio del Trabajo, más los grandes empresarios se ponían de acuerdo. Ellos decidían si iba a haber aumento, si no iba a haber aumento, si iba a haber qué porcentaje, qué leyes. Para decirles algo tan terrible, en la región de occidente del país, donde se produce la mayor cantidad de caña para el licor y el azúcar, existe una epidemia de los trabajadores de la caña. El dueño de esa empresa es uno de los más millonarios, el señor Pela. Hubo causas abiertas, protestaron por años, estuvieron viviendo a la intemperie frente a la Asamblea Nacional por años y nunca el gobierno revolucionario de los pobres hizo nada por esa gente. Quedó esa comunidad de Chichigalpa como una comunidad fantasma. Todos se han ido muriendo poco a poco por insuficiencia renal, por las condiciones en que trabajaron, y nunca se les ha hecho justicia, porque había el gran casamiento entre el partido Frente Sandinista y el Gran Capital. Entonces no existen trabajadores organizados de manera independiente que velen por sus intereses al margen de los que están en el partido. Entonces, ¿quiénes están marchando? Los empleados estatales y parapartidarios que son ordenados además, aunque no quieran. En las instituciones del Estado hay marchas casi todos los fines de semana para demostrar el músculo de apoyo al Frente Sandinista. Entonces salen de las instituciones y hay un funcionario encargado de pasar lista a la subida del bus y otra vez cuando vienen de regreso, para garantizar que estuvieron en toda la actividad. Y el que no va es casi seguro que va a perder su trabajo. Esa es la situación de los trabajadores. Y yo solo brevemente agregar que yo creo que los trabajadores y las trabajadoras sí han participado, pero no de manera organizada. Un dato sencillo, pero que es claro. El primer asesinado, el 19 de abril a las 6:30 de la tarde, se llama Darwin Manuel Urbina, un trabajador, un joven trabajador. Fue el primer asesinado. Entonces, dentro del grupo de personas que fueron asesinados, habían muchos trabajadores que a título individual se involucraron por diferentes motivaciones en la lucha, pero no de manera organizada. Señora. Sí, solo que, perdón por insistir, pero siento en la parte de la policía, que tenía como mucha curiosidad, porque ustedes tienen más experiencia en la parte de derechos humanos, especialmente se va a convertir en un río revuelto. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen y sobre todo lo que han vivido desde abril? ¿Cuáles piensan ustedes que es lo que puede suceder eso? ¿Qué es lo que va a suceder con la policía sin dinero?
¿Y qué ayuda? ¿Qué es lo que se va a poder hacer? ¿Cuáles pueden ser los escenarios? Policía. O más bien es una cosa buena que se desmantele porque hacía más mal que bien, o porque más bien como no servía para mucho, no sé. ¿Cuál es la lectura de ustedes? Bueno, ojo, lo de la sanción a la policía no significa que se va a desmantelar, ¿verdad? Pero ¿cómo Significa, va a funcionar el dinero? ya ellos estarán viendo posibilidades. Lo que sí ha habido en los últimos meses, ustedes muchachas que están allá lo saben y lo viven, una cantidad de reformas fiscales y búsqueda de dinero por todos lados, ¿verdad? Eso es lo que se está dando. Mira, lo que va a pasar con la policía es inédito realmente. O sea, es decir, no hay experiencia, yo no conozco ninguna experiencia en la región con una policía sancionada. Dicen que Irán, la policía de Irán, leía en un artículo que es una de las que el gobierno norteamericano ha sancionado, y eso no sé cómo habrá sido abordado allá. No es pero la policía, sino guardianes de la revolución. hay una sanción, entonces no conozco precedente, no sé cómo van a funcionar. Lo cierto es que dinero no podrán recibir. Sí, había una altísimas tasas de corrupción, habiendo control, habiendo banco, habiendo supuestamente contraloría y todo eso. Si eso ya estaba infestado de corrupción, ¿cómo va a ser cuando tengan que manejar líquido y pagarse como jornalero? O sea, ¿cómo va a ser eso? Y personas que están armadas, que tienen licencia para matar, van a tener que buscarse cada quien a punta de armas un salario. Es lo Y más decir probable. que son con sus uniformes, pues, no sé, ¿cómo Violencia va a ser no eso? puede haber en el país. Yo creo que va a haber- Sancionados o no sancionados no han dejado de reprimir. Sancionados o no sancionados no han dejado de reprimir. Lo que, Para mí que puede lo que ha haber más pasado en el pasado con los sancionados, por ejemplo, sancionaron a la ministra de Salud, sancionaron al presidente del INC, sancionaron al presidente de la Asamblea Nacional, es que ellos buscan refugio para ver cómo otra institución del Estado, de ellos mismos o parapartidaria que todavía tienen para lavar y para planchar y seguir con esa maña, esa mafia, buscan cómo solucionarlo. Entonces, dejaron a la ministra y nombraron a otra que supuestamente para firmar cheques, pero la otra le va a decir firma aquí. Es decir, los poderes se mantienen y buscan alternativas para darle salida. Yo supongo que en el caso de la policía harán lo mismo. Tendrán que buscar alguna organización parapartidaria o del aparato estatal de toda su confianza que maneje esa parte. Pero la verdad es que no va a ser por esa vía. A nosotros más nos preocupa, por ejemplo, el financiamiento que está recibiendo el gobierno todavía, tanto de las agencias multilaterales como bilaterales. Algunos gobiernos están dando apoyo directo, y que eso sí está manteniendo. Y hemos tratado de incidir en estas giras y en los espacios que tenemos posibilidad de llamar la atención sobre la incoherencia de muchos de los gobiernos, que condenan por un lado la represión y los crímenes de lesa humanidad, pero por otro lado están dando apoyo económico supuestamente para proyectos de desarrollo social que van a beneficiar a la población, pero que hay muestras evidentes que esa plata está sirviendo para reprimir y para mantener un Estado con estas características. Entonces, más por ahí nosotros estamos tratando de ver qué se puede hacer para ahogar por esa vía de alguna manera la posibilidad de tener ingresos para la represión. ¿Han escuchado? Perdón, no llega este señor. Sí, es un poquito la visión internacional con Nicaragua que me interesa porque todos sabemos que la familia Ortega, es su esposa Bolívar, quiere quedarse en el poder eternamente, es una evidencia. Entonces, el próximo proceso electoral del año próximo vamos a ver un sistema, sistemáticamente va a haber fraude, no puede ser otro, ¿no? Va a organizar su reelección, entre comillas, de una manera o de otra, es decir, va a organizar un fraude masivo. Entonces, ¿cuál es el dispositivo que ya están, que
que se puede imaginar con digamos, una visión externa, una posibilidad de que organizaciones externas de Nicaragua pueden ver la regularidad de los comicios, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, todos sabemos lo que pasó, todo el mundo sabe lo que sucedió en Nicaragua desde hace 2 años. Y entonces, ¿por qué todavía está Ortega en el poder? Es decir, ¿cuál es la... Bueno, él tiene amigos, ¿no? Pero al parecer no tiene realmente enemigos. Es decir, que ningún gobierno occidental busca realmente la salida de Ortega. Es un poquito, para mí, la consecuencia de lo que estoy viendo. Es decir, que tienen algunos apoyos como Maduro, como Putin, pero del otro lado no tiene enemigos. Nadie se interesa a Nicaragua en buscar una salida digamos, democrática para Nicaragua. Todo el mundo habla de Maduro porque tiene petróleo, pero de Nicaragua no se habla. Y nadie tiene un plan para Nicaragua. Entonces, un poquito cómo ve la situación internacional, porque yo creo que es fundamental que actualmente con el sistema que ha agarrado toda digamos, todos los instrumentos de poder dentro, va a ser muy difícil que volcar desde dentro, sin una ayuda externa, ¿no? De una manera o de otra. Y los próximos comicios van a ser el teatro de un fraude masivo, ya que es casi está seguro. Entonces, ¿cómo vemos las cosas a nivel internacional? ¿Cómo se puede organizar una resistencia, pedir a la comunidad internacional una acción desde fuera para controlar la realidad y sobre todo la honestidad de estos comicios? Vamos a tomar una última pregunta y luego vamos a ir cerrando. ¿Sí? Mi pregunta era en cuanto a los gobiernos europeos que ayudan vía los proyectos de desarrollo a la represión en Nicaragua. Sabemos que en España con esta historia de la venta de armas, pero ¿conocen ustedes o han escuchado ustedes de asociaciones o organizaciones francesas que participen o que hayan dado fondos que luego han sido malversados? Lo digo porque hace poco, bueno, aparte porque estamos en casa, ¿verdad? Pero también porque hace poco vimos al embajador francés al lado del alcalde de León, lo cual nos preocupó muchísimo. Entonces quisiéramos saber si ustedes tienen alguna, qué sé yo, cosas que nosotros no sepamos aquí y aspectos sobre los cuales nosotros podamos hablar. Bueno, a los comentarios tuyos sería como un capítulo muy largo, son cosas realmente muy complejas y complicadas. El futuro cercano lo tenemos muy incierto. Definitivamente se habla de reformas electorales para ir a unos comicios, cuando ni siquiera sabemos si efectivamente este hombre, que está absolutamente atornillado, va a aceptar esas mínimas condiciones que se han consensuado como indispensables y como absolutamente mínimas, pues, para poder ir a ese proceso. Hemos tenido, dentro de esos mínimos está la observación electoral, con la cual, como conversábamos antes, no es que haya certeza de ese valor y de esa seriedad, por decirlo de alguna manera,
Ya hemos vivido en procesos anteriores que han habido robos descarados de elecciones y hemos tenido observación que ha sido definitivamente sorda, ciega y muda. Lo que nosotros podíamos ver, ellos nunca lo vieron y tuvieron unos reportes demasiado condescendientes, faltos de veracidad y de seriedad para avalar fraudes que se dieron por lo menos en las 2 elecciones anteriores a la del 16. Razón por la cual también la población en general tiene una gran interrogante sobre qué papel van a jugar estos organismos internacionales. Estamos hablando de la OEA, de la Unión Europea y etcétera, porque no fueron suficientemente serios y contundentes en denunciar las anormalidades. Y de alguna manera nosotros vivimos esto como que fueron cómplices y son parte del problema que hemos tenido por el cual nos encontramos ante esta situación. Si hubieran hecho bien su trabajo, si hubieran denunciado realmente lo que estaba pasando, a lo mejor estaríamos en otra parte de la historia. Definitivamente que hay que pensar en una observación independiente. Yo no soy experta en esos temas, tampoco he estado involucrada, yo estoy más en los temas de derecho, trabajando con el colectivo en la documentación, pero bueno, como parte de la vida política yo digo, no tengo claro qué organismos existen a nivel independiente que pudieran observar a nivel nacional e internacional, pero sí creemos que debe ser necesario, pero estamos todavía clavados en el paso previo, que puedan existir esas reformas a la ley, que haya realmente una renovación de los líderes, de los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, porque con esa gente ahí, de entrada es imposible pensar en que vamos a participar de una farsa, que hay una revisión y una depuración del padrón electoral. Definitivamente siguen votando los muertos, los niños, los que ya no viven en el país, votan 3 y 4 veces en diferentes cantones la misma persona. Hay suficiente documentación para saber que ese padrón no existe. Pero no sabemos si vamos a lograr que Ortega, vía presión, porque nunca va a ser vía la razón ni buena voluntad, porque no la tiene, acepte esas reformas. De lo contrario, no vamos a ir a elección. Y en eso ha sido contundente esta gran coalición, donde están todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, que a pesar de que no tienen ninguna credibilidad, porque todos los que tienen personería jurídica fueron colaboracionistas del frentismo, murismo, pero vamos a tener que negociar con ellos, porque una de las demandas principales es tener una propia casilla para que ahí vaya la oposición, pero tampoco hay muchas garantías de que se pueda lograr. Y si queremos salir de esto y no queremos la vía armada, no nos queda otra alternativa que negociar con esto, y si no tenemos casilla, ir con esos partidos para juntar toda esa oposición que es mayoritaria. Es un hecho. Absolutamente la gran mayoría de la población quiere salir de Ortega y de Murillo. Lo que pasa es que está dispersa y todavía no logra consolidarse en la manera y en las prioridades para salir de los Ortega Murillo. No sé si... Yo solamente agregar que usted en algún momento señalaba cómo logran sostenerse pese a todo lo que ha habido. O sea, creo que ellos han sido muy hábiles no solamente en atemorizar y en generar muchísimo miedo, que eso funciona. El miedo funciona para desmovilizar por un tiempo. No es sostenible a largo plazo, pero ha funcionado hasta ahora. También han sido hábiles en generar desconfianza. Es decir, yo he escuchado, sobre todo en los desplazados, testimonios que dicen todo esto para que al final los políticos se terminen arreglando.
porque hay un sentimiento de lo dimos todo, queríamos que fuera rápido, no se pudo, no fue rápido, no lo ha sido, ni fue tan fácil como en algún momento se vio. ¿Para qué? Para que los políticos de siempre terminen arreglándose. Entonces, ellos han sido hábiles en ese sentimiento alimentarlo, alimentar las desconfianzas. Y esa es parte de, creo yo, que, bueno, han sido expertos en conspirar toda una vida, desde arriba, desde abajo, desde todas las posiciones de poder. Y eso ha generado, evidentemente, que la cosa sea más complicada. Lo cierto es que hay muchísima incertidumbre y varios escenarios. Un escenario es que, ese que usted señala, que sería el peor escenario. No sé qué va a pasar. Si ellos deciden quedarse ahí con un monumental fraude, que sería la manera, sería terrible. Sería un escenario terrible para el país, pero es posible. Es más que posible, es seguro. Sí, y yo creo que en ese sentido, después de los 320 y tantos muertos, después de tantos encarcelados, después de los 100.000 exiliados que no pueden regresar al país, después de todo el dolor que ha vivido este pueblo concentrado en unos pocos meses, puede tener una reacción muy grave, muy grave. No fue el caso de los fraudes electorales anteriores, donde la iglesia estaba aliada con el orteguismo, la empresa privada, toda la oposición estaba mucho más dispersa que lo que estamos hoy, a casi 2 años de empezar la crisis. Entonces creo que la reacción sí podría ser diferente y posiblemente mucho más peligrosa. Porque yo creo que él ahora puede salir muerto, no va a salir vivo. Va a ser difícil, no lo veo después de todos estos eventos, sucesos que desde hace 2 años no lo puedo imaginar salir tranquilamente. Bueno, yo dejo el poder ahí y me voy. No lo veo, no lo puedo entender. No, están aislados, yo creo que están en una situación más complicada. Lo que pasa es que es un asunto del caudillo. Va a resistir como resistió Somoza hasta el último momento. Somoza estaba dando declaraciones 2 días antes, anunciando su poder, pero realmente ya no había nada. Entonces yo creo que esto va a pasar. Y yo creo que va por principios, por ego, a terminar como estaba dicho en las elecciones en el 21. Y bueno, no sabemos todavía si dentro de ellos mismos qué es lo que va a pasar, porque sabemos que hay mucha pugna, sabemos que, aunque parecen una pareja que comparte totalmente el poder, tienen sus cuotas de poder separado. Comparten la maldad, comparten el querer entronizarse, pero hay unas fuerzas que son leales a Rosario y otras fuerzas que son leales a Ortega. Entonces, ahí hay problemas serios también. ¿A quién van a elegir? ¿Van a volverlo a poner a él? ¿Qué riesgos corren entre seguir con el mismo caudillo o nombrar una nueva cara que limpie de alguna manera, que no es limpiable, la imagen del frente? Entonces, hay un montón de cosas que están por pasar en esa cancha que también van a tener su impacto en cómo va a responder la oposición en función de eso. Pero yo honestamente, será que esperanza falsa, pero yo no veo a Ortega en un siguiente periodo, después de todo lo que ha pasado. Yo no lo veo. Ya no tiene los apoyos que tenía. Tiene el ejército, es verdad. Tiene financiamiento, que es lo que lo mantiene. Tiene reales todavía para mantener el ejército y la fuerza represora. Más nada. Internacionalmente, Maduro, Cuba, las islitas chiquitas estas, no tiene más. No tiene enemigos. Y solo porque usted preguntaba sobre el tema de Francia, la verdad que yo al menos en lo particular no manejo información en ese sentido, es decir, de apoyos así importantes, no lo manejo.
No sé si una de ustedes maneja esa información, ¿verdad? Pero es importante. ¿Ah? A lo mejor no lo hay. Ojalá, pero tu pregunta nos lleva también a estar atentos a eso también, ¿verdad? Porque en la medida que se apoya un gobierno criminal, se es cómplice de él. Así que... Sabemos, por ejemplo, que Luxemburgo y los Países Bajos, una vez que recibieron evidencia de que sus recursos estaban siendo usados para la represión, cuando eran para salud, para educación, para infraestructura, retiraron la ayuda. Y en el caso de Países Bajos, ha mantenido apoyo a baja escala a la sociedad civil, pero retiró la ayuda oficial al Estado. Entonces, estamos vigilantes sobre eso para ver si podemos incidir, pero sabemos que no siempre corremos con tanta suerte. Es que yo creo que a Francia, Nicaragua le importa un poco. O sea, hay que decirlo crudamente, le vale. O sea, sí, es que en Centroamérica hay unas embajadas importantes, es la de Guatemala, la de Costa Rica. México. Claro, pero México es otro tamaño, hablo de Centroamérica, es otro, México es otro rollo, pero en los países centroamericanos chiquitos esto, Guatemala, porque Guatemala desorganizada sería un rollo que, bueno, sería complicado. Costa Rica importa porque es Costa Rica, y pues, o sea, más nada, o sea, hay que ver, o sea, Honduras es como inexistente, El Salvador totalmente inexistente, y Nicaragua tampoco, o sea que se pueden limitar a hacer declaraciones y tal, pero en realidad hay muy poco interés creo yo, de Francia en lo de Nicaragua. Hubo un tiempo en que sí hubo, yo no sé si ahora se mantiene, pero había ejercicios conjuntos del ejército justamente en la reserva Indio Maíz, pero eso fue en tiempo de Bolaños o de Alemán, no me acuerdo, pero hace muchos años tropas de élites del ejército francés se entrenaban en la reserva Indio Maíz, y de la misma forma el ejército nicaragüense se iba a entrenar en las Antillas o en la Guyana. Se llamaba entrenamiento en medio hostil, ¿no? O sea, selva y tal y cual, ¿no? Pero ya a partir de ahí no sé si sigue esa cooperación militar, no lo creo, no lo sé, pero yo creo que hay muy poco interés a nivel, digamos, económico, seguro que no, a nivel diplomático apenas, y ya. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya tuvimos un largo día, sobre todo todos y todas ustedes, y un largo viaje también, con muchas incertidumbres en conexión con el virus, actividades que se cancelaron. Les agradecemos muchísimo de haber tomado el corazón y el esfuerzo de venir a visitarnos.